Yuri Shibuya es un estudiante de 15 años al que le encanta el béisbol. Un día, al intentar defender a un compañero de una pelea con unos matones, él acaba metido dentro de un retrete. Sin darse cuenta, es transportado desde el mismo retrete a un mundo paralelo. En este singular mundo, en el que conviven los humanos y los Masoku, una raza de demonios, él ha sido elegido para convertirse en el próximo Mao, rey de los Masokus. A partir de este momento, la vida de Yuri Shibuya cambiará radicalmente, ya que tendrá que viajar entre ambos mundos. Así, en el mundo humano intentará llevar una vida normal, y en el extraño mundo paralelo será el encargado de repartir justicia a su manera, acompañado de sus caballeros, utilizando el gran poder que se esconde dentro de él. Hola, aquí estamos con un nuevo Spin Paint reseña y tengo mucho que decir sobre este anime, así que este video va a ser largo, para que te traigas una botanita y empezamos. Creo que antes que cualquier otra cosa necesito explicar cómo llegué a este anime, ya que se transmitió por ahí del 2004, me parece, por lo que este video sí tendrá algunos spoilers, bueno, muchos, probablemente. De todos modos, traté de mantenerlo lo más ambiguo posible para los que no lo conozcan. Yo conocí esta serie por un video en TikTok, porque por alguna razón mi TikTok pensó que era algo que me interesaría. No se equivocó, pero no vamos a tener esa conversación ahorita. Entonces, para los que conocen el anime, ubican esa escena en el primer capítulo que involucra un comedor, una cachetada y un cuchillo, y sí, en ese orden. Pues esa fue la primera escena que conocí de este anime. Y me reí mucho con ella. Lo admito, busqué en los comentarios el nombre de la serie, le tomé una captura y así quedó. Yo seguí con mi vida hasta que al final me olvidé de su existencia. Y entre todas las capturas aleatorias que tengo en mi celular, pues menos me iba a acordar. Pero un día, de nuevo en TikTok, me salió otra escena. De nuevo en un comedor, pero ahora había un caballo en el comedor, con un chico rubio arriba del caballo y una chica llamada Elizabeth. Un cuchillo y una cuchara tenedor, y me reí mucho otra vez. Y fue ahí cuando dije, sí, está bien, necesito verla. Y yo no sabía que me estaba metiendo en un agujero de conejo. Mi punto es que lo primero que pensé fue, es un anime de comedia, ok, está chido, algo relax para ver y entretenerme, sin tener que pensar demasiado. Va. Me meto a la página y lo primero que veo es que tiene 122 capítulos. Tío, en retrospectiva, esa debió haber sido mi primera señal de alarma, porque dije, 122 capítulos para un anime de comedia. Pero de nuevo, ilusamente pensé, bueno, es un anime de principio de los 2000, esos solían ser más largos. Pobre ilusa. Al principio todo fue risas y tonterías, y uno que otro coraje con Yuri, la verdad. Y luego llegamos a lo de las cajas. De nuevo, los que conocen la historia sabrán a qué me refiero. Y dije, ¿en qué momento mi anime confort de comedia se convirtió en esto? O sea, es que no me malentiendan, me gustó mucho el anime, pero con todo respeto, what the fuck. Y de una vez lo digo, me uno a todos los que le tiran hate a la tercera temporada. Esa temporada no existe en mi cabeza. Esa temporada es el equivalente del round 7 de Alien Stage. Si no han visto esa serie, está en YouTube, véanla, muy buena. Fue una alucinación colectiva que todos tuvimos. Pero vamos punto por punto porque me exalto mucho con esto. Quiero hablar de ciertos aspectos en específico, como la trama, el sistema de magia, los personajes, la tercera temporada, porque sí la voy a abordar, y Yuri. Específicamente Yuri, nuestro protagonista. Y me voy a enfocar solo en el anime, porque después me enteré que el producto original eran unas novelas, y apenas empecé a leerlas, voy en la primera, todavía no la acabo, y me han prometido que es mucho mejor que el anime y quiero ver qué tal. El manga tampoco aún no lo termino, pero por lo que pude ver, como que tanto el anime como el manga y las novelas llegan a un punto en el que son muy diferentes las unas a las otras. En cuanto al manga, también he visto en algunos comentarios que dicen que no está terminado. No sé si haré una Spin Paint reseña de tanto el manga como las novelas, pero ya veremos.
Probablemente también termine diciendo algunos headcanons que no puedo sacar de mi cabeza, pero ya veremos eso después. Bueno, empecemos con mi primer punto, la trama. La historia es básicamente un isekai, pero en donde Yuri, quien es el personaje principal y nuestro narrador frecuente, puede saltar de un mundo a otro. No exactamente a voluntad, o por lo menos al principio no puede controlarlo, y por obvias razones no le pasó por encima ningún camión. Casi se ahoga en un retrete, pero detalle. Apenas llegar al nuevo mundo, como buen prota de isekai, lo primero que Yuri piensa es que o está soñando o está en un parque temático, con muchos extranjeros. Después de unos traumatizantes primeros momentos en donde le tiran piedras, presencia una batalla de espadas y un esqueleto volador se lo lleva, Yuri finalmente se entera de que lo han elegido como el próximo Mao de los Masokus. Y aquí tengo que decir que hay algo que me gusta mucho de Yuri y es su sentido del humor. Todo se lo toma de buen humor y es capaz de hacer bromas al respecto, aun a pesar de que obviamente se siente angustiado por lo que pasa a su alrededor. Por ejemplo, cuando llega a Shinmakoku, que es el nombre del país de los Masokus, lo primero que piensa es que es una especie de héroe. Pero cuando le dicen que es el rey de los demonios, piensa de una manera entre divertida y desesperada que es el jefe final del héroe, pero que lo van a derrotar muy rápido porque es muy débil. Son cositas así que hacen de Yuri un personaje entrañable. Pero no me voy a adelantar. Solo diré que no odio a Yuri, pero no es mi personaje favorito y tengo muchas cosas que decir sobre él. De nuevo, basándome únicamente en el anime. Siguiendo con la trama, como dije al principio, era principalmente comedia, con Yuri acostumbrándose a ser rey, cometiendo algunos errores culturales que lo meten en problemas, como lo es comprometerse en su primer día en el castillo, aceptar duelos de la nada, uno de ellos de un triángulo amoroso, entre otras cosas. El palacio siempre es un caos. Las situaciones en las que terminan casi siempre son ridículas. Los capítulos sí tienen una historia que seguir, pero casi siempre terminan en situaciones graciosas mientras intentan resolver los problemas que pasan. Hasta que llega la guerra. A lo largo de la historia nos dicen que los humanos le declararon la guerra a los Masokus unos 20 años antes de que Yuri naciera. ¿Cómo se resolvió? No tengo idea porque no lo explican. Y si lo hicieron, pues no me acuerdo. Ahora, ¿los humanos quieren volver a declarar la guerra? O bueno, al menos una parte de los humanos le quieren volver a declarar la guerra a los Masokus, esta vez utilizando el poder de unas cajas, que se dice que tienen el poder de destruirlo todo. El problema, además de que no se sabe dónde están estas cajas, son las llaves de las cajas. Porque las llaves son una extremidad del cuerpo en específico de una cierta línea de sangre. O sea que solo una persona puede tener esta llave en su cuerpo hasta el día de su muerte, que es cuando la llave pasa a la siguiente generación. Fue cuando llegué a este punto que dije, ¿qué? ¿Qué pasó con mi anime de comedia fácil de ver? ¿Cuándo se volvió todo tan turbio? Y a ver, me gustó mucho el giro de la trama que tuvo, pero tengo que decir algunas cosas al respecto. Para empezar, yo soy una persona que en lo que es anime y manga consumo mucho shonen. Es de mis tipos de anime favoritos. Veo géneros diferentes, obviamente, pero entre mis animes favoritos están los shonen. Por ejemplo, World Trigger, Black Clover, ahorita estoy viendo Hunter x Hunter. Entonces tengo que decir que las batallas finales, entre muchas comillas, de Kyokara Mao me dejaron un poquito corta. Bueno, muy cortas. De nuevo, no puedo quejarme porque el anime está clasificado como un shonen ai y comedia, pero sí se me hicieron muy anticlimáticas, se resolvieron muy rápido. De batalla no tuvieron nada y todo se arregló básicamente con el poder de la amistad. De ahí en más, la historia es muy interesante. Me gustó mucho el concepto de las cajas y las llaves. Me gustaron los tintes de drama político que tuvo, aunque de nuevo me quedaron cortos en esa parte también. Siento que para ser políticos con más de 100 o incluso 200 años de experiencia, todo terminaba convenientemente a favor de Yuri. No me gustó mucho cómo un chico de 16 años le ganaba a Masokus con más experiencia que él y que además tenían buenos argumentos. Y lo hizo con el equivalente Masoku de las escondidas. Sí, no. Por muy cómica que sea tu historia, si le vas a meter política, al menos sé coherente. Quitando esas cositas, la historia es muy entretenida. Al menos yo la disfruté mucho y no paraba de reírme todo el santo día.
hasta que llegué a la tercera temporada, pero de nuevo no me voy a adelantar. Sigamos con nuestro siguiente punto, que son los personajes. En este punto, lo admito, estoy ligeramente sesgada por mis gustos personales, pero intentaré ser lo más imparcial posible. No los pondré a todos, solo a los que yo siento que ayudaron más al desarrollo de la trama y de los personajes. Algo que me gustó mucho de los personajes de Kyo Karamao es que todos tenían una personalidad bien definida y las reacciones ante las diferentes circunstancias eran coherentes gracias a esto. En lo personal, creo que cuando tienes muchos personajes es normal caer en hacerlos genéricos, planos o incluso estereotipados. Aunque no nos muestran demasiado del pasado de todos los personajes, nos muestran lo suficiente para entender sus personalidades y dinámicas con el resto de personajes. Hablemos de algunos de ellos por separado. Y empecemos por Shori. No, lo odio y punto. Siguiente. Empecemos mejor por los tres hermanos que no se parecen. Palabras de Yuri, no las mías. Wolfram es definitivamente mi personaje favorito, para sorpresa de absolutamente nadie que me conozca. Yo sabía que sería mi favorito desde que vi esos videos en TikTok. ¿Qué puedo decir? Me gustan los enojones como Yanshen o Mukin, mis bebés. Pero volviendo a Wolfram, creo que ha sido el que mejor desarrollo ha tenido. Pasamos de un personaje malcriado, prepotente, egoísta y con un ego superinflado a un personaje malcriado, prepotente, protector y leal hasta el extremo. Wolfram es uno de esos personajes que o amas u odias, pero no puedes negar que su desarrollo fue bien tratado. Solo tenemos que comparar cómo parecía odiar a los humanos y verlos como inferiores a sacrificarse por ellos, como cuando salvó a un niño humano de un incendio, e incluso adoptar a una niña humana. Que de una vez lo diré, Greta es la niña de sus ojos y nadie me hará cambiar de opinión. Otro lugar en donde podemos verlo es en el trato que tiene hacia Conrad. Empezó despreciándolo por ser un medio masoku a preocuparse genuinamente por él. Que si quieres mi opinión, yo creo que hay algo más ahí que un desprecio solo por su estatus de sangre. Porque si nos damos a los recuerdos de los días de la guerra, podemos ver que si bien a Wolfram no le gustaba hablar mucho sobre Conrad, tenía sus maneras de preocuparse por él. ¿O qué me dices de la vez que lo quisieron poner en el trono? Wolfram desde el principio siempre estuvo a favor de que Wendell se convirtiera en el rey, y cuando quisieron ponerlo en el trono, claro que protestó, pero no por su coronación, sino porque creía fielmente que Yuri regresaría. Solo lo aceptó cuando se dio cuenta de que era la única forma de proteger el reinado que Yuri quería para Shin Makoku. Y cuando finalmente regresó Yuri, no dudó en sacrificar todo solo para mantenerlo en el trono. El Wolfram del principio no hubiera hecho eso. Puede que ni siquiera lo hubieran tenido en consideración para el puesto de rey en primer lugar. Hablando de eso, ¿podemos por favor hablar del hecho de que la serie quiere decirte que Wolfram es un consentido y caprichoso y que nadie lo soporta, pero en el momento en que le pasa algo, todos se enloquecen? ¿De verdad quieren que crea que no es el consentido de todo el palacio? Incluso Gunther lo protege mucho. Y tengo muchos ejemplos con spoilers, así que sigue escuchando bajo tu propio riesgo. Cuando lo secuestran, la primera y única vez, y lo traen de vuelta, Gunther lo tiene agarrado del brazo y cuando Wolfram le pregunta por qué lo hace, Gunther simplemente le responde que no quiere que se lo vuelvan a llevar. Y si te fijas en esa escena, la voy a poner aquí, todos están alrededor de él. Yuri y Murata están frente a él, Gunther y Yosak están a sus lados y sus hermanos están atrás, como si lo tuvieran en un círculo, ¿sabes cómo? Luego tenemos el asunto de la llave de una de las cajas. Si hasta Nishina se preocupó esa vez. De hecho, fue la única que logró reaccionar a tiempo porque el resto parecía estar en shock. O la vez que Wolfram tuvo que escapar del territorio Von Bielefeld, que todos estaban preocupados cuando llegó casi inconsciente de vuelta al castillo. O como casi estragado por arenas movedizas, Greta incluso le dio de comer en la boca cuando se enfermó una vez. Cuando está angustiado o actúa raro, todos se dan cuenta en el momento. Incluso Gisela lo ayuda a salir del castillo para buscar a Yuri cuando está preocupado por él. Si hasta Shinou parece ser más suave con él, pero de Shinou hablaré después. Algo que en serio me molestó de la serie fue lo mucho que desperdiciaron el personaje de Wolfram. Wolfram tiene mucho potencial para ser un personaje interesante y fuerte, que ayudará en el desarrollo de Yuri, pero en cambio terminó siendo un alivio cómico y un tsundere de cajón. Pero no abriré esa caja de Pandora porque me enojo. Así que siguiente. Wendell. Lo shippeo fuertemente con Nishina.
Sí, fuerte con J para resaltarlo. En realidad no tengo mucho que decir de Wendell. Es el hermano mayor de Wolfram y de Conrad. En general me gustó su personaje, pero siento que no cambió mucho ni evolucionó. Empezó y terminó de la misma forma. Creo que lo único que cambió fue la percepción que tiene de Yuri, pero de ahí en más, no mucho. Algo que me gusta mucho de su personalidad es que no lo parece, pero es muy gracioso. Y me encanta que le gusten las cosas lindas y tejer a pesar de su apariencia seria y amargada. Creo que por eso me gusta mucho la dinámica que tiene con la Nishina. También me gusta lo leal y protector que es con sus hermanos. Parece que es distante con ellos, pero se puede ver lo mucho que los quiere y desea protegerlos. Estuvo dispuesto a luchar contra Shinou por el bien de Wolfram y parecía muy angustiado cuando no sabían el paradero de Conrad. Que hablando de Conrad... Conrad, ¿qué más puedo decir de él que no se haya dicho ya? Por cierto, paréntesis, ¿soy yo o su peinado de cuando es más joven se parece un poco al de Wolfram? Yo creo que, y por favor, probablemente esta sea una opinión impopular, pero yo creo que Conrad sí protegía a Yuri por el recuerdo de Julia, o al menos al principio. Básicamente le puso el nombre de Julia, pero en versión masculino. ¿Julia? ¿Yuri? ¿Entiendes? Creo firmemente que Conrad protegía a Yuri por Julia. ¿Por qué lo creo? Por lo permitivo que es Conrad con Yuri. Lo tiene consentido e incluso Wolfram se lo recalca varias veces. Wolfram le llega a decir que debería entrenar a Yuri en la espada y ser tan estricto como lo fue una vez con él. Pero en cambio, Conrad solo sale a correr con Yuri de vez en cuando y se lanza la pelota. Se les ve entrenando con la espada, pero nunca lo vemos dándole instrucciones o consejos. Wolfram ha instruido a Yuri más en el manejo de la espada que Conrad. Conrad tiende a mentirle a Yuri o a actuar bajo sus propias decisiones solo para no preocupar a Yuri y mantener su inocencia intacta. Porque si nos fijamos, hasta cierto punto la personalidad de Yuri y Julia son muy parecidas, incluyendo su tendencia a ser un mártir. Creo que entre más avanza la historia, empieza a separar a Julia de Yuri, y cuando antes parecía ser sobreprotector con Yuri, ahora deja que otros lo protejan, como se lo vemos pedírselo a Wolfram en muchas ocasiones. Me gusta mucho la relación que tiene Conrad con el resto de los personajes, sobre todo con sus hermanos y con Josak. Es muy obvio lo mucho que Conrad quiere y se preocupa por su hermano menor, por eso verlos arreglar su relación es una de mis cosas favoritas de la serie. Sinceramente, no creo que Conrad se sienta atraído por Yuri de forma romántica. Creo que el anime trata de ser muy ambiguo con eso, respecto a eso, pero creo que Conrad primero lo veía más como el recuerdo de alguien querido para él, a ser como un segundo hermano menor y finalmente a ser el rey al que quiere seguir lealmente. Este es un punto aparte que se me hizo curioso, que no tiene nada que ver con Conrad, pero no es extraño que de los tres hermanos solo conozcamos al papá de Conrad. Me deja pensando, ¿en las novelas se habla de los otros padres? Porque tengo mucha curiosidad por el papá de Wendell y el papá de Wolfram. Pero sigamos con el siguiente personaje. Josak. Josak, mi segundo personaje favorito, y me encanta su voz. ¿Qué puedo decir? Josak es fabulosa y fabuloso, todo al mismo tiempo. Me debato entre si me gusta su amistad con Conrad o si quiero que sean pareja. Pero es que su dinámica es increíble. Se nota que han sido amigos de toda la vida. Sinceramente creo que es de los pocos personajes que se atreve a ponerle un hasta aquí a Yuri y decirle desde el principio que no confía en él. Me gusta que a pesar de que confía mucho en Yuri y en su reinado, todavía lo cuestiona y les recuerda a todos que sigue siendo un niño y es inmaduro. Amo cada episodio en el que sale y es que es súper divertido, a mí me encanta. En cuanto a desarrollo tampoco puedo decir que tuvo demasiado, pero creo que en parte es porque casi no estaba cerca. Al final de cuentas es un espía y se la mantiene en misiones. Su dinámica con Murata también me encanta, o sea, ellos dos son como que el dúo dinámico. El siguiente es Adalbert. Este mens está bien raro. No sé si me gusta o no me gusta. En realidad es un poco irrelevante para mí, pero la verdad en comparación con Saralegui, Adalbert me gusta mucho más. Su desarrollo fue más sólido y su pasado me hizo empatizar mejor con él. Me gusta de que a pesar de estar dispuesto a darle una oportunidad al reinado de Yuri, aún no confía en los Masoku y espera ver resultados antes de actuar en consecuencia. Me gusta eso de él
y en realidad yo sí me emociono cuando aparece para salvar el día. Son capítulos que disfruto mucho de ver, sinceramente. Murata. Por alguna razón, también me gusta mucho su voz. Estoy un poco confundida con Murata y no sé si sea porque me spoileé un poco el manga y las novelas, pero Murata odia o no odia a Shino. ¿Y es su hermano? No sé, estoy muy confundida. Pero si hablamos solo del anime, Murata me gusta mucho. Me gusta su sentido del humor, sus momentos de seriedad y su inteligencia. Lo que no me gusta de él es que es demasiado complaciente con Yuri. Que entiendo que Yuri te cae bien y confíes en él y todo eso, pero vamos, eres su consejero. De verdad hay cosas que deberían explicarle bien, porque de repente Yuri toma unas decisiones que son cuestionables. Pero bueno, me gusta mucho cómo se burló de casi todos a su alrededor, la verdad. Tiene un sentido del humor muy bueno. Greta. Greta, la hija de Wolfram. Pelearé con cualquiera que lo niegue. Es bromita, no me gustan las peleas. Tengo una confesión que hacer. Me encanta el cliché de adquisición accidental de bebés. Entonces sí, me encanta Greta porque une a Yuri y a Wolfram como los padres que Yuri se niega a aceptar, pero que todos sabemos que son reales. Pero a ver, aquí me voy a contradecir un poquito. Y es que creo que en este punto Greta ve más a Wolfram como una figura paterna que a Yuri. Porque pues empecemos con que Yuri tiene 16 años y Wolfram tiene 82. Y aunque Yuri se preocupa por Greta y la reconoce como su hija, la realidad es que Greta pasa más tiempo con Wolfram. Wolfram le lee libros, la ropa, la consuela cuando está triste, juega con ella, la protege, se preocupa por su seguridad. En uno de los OVAs incluso se ve que Greta acompaña a Wolfram cuando éste está pintando. Él pasa más tiempo con ella cuando Yuri no está. Cuando se creyó que Greta sería lejos, ella estaba más preocupada por Wolfram que por el resto. Cuando Wolfram es herido, Greta siempre se queda a su lado. Incluso cuando le buscan un prometido falso a Nishina, Greta se negó a que fuera Wolfram diciendo que él era su padre. Pero cuando hablaron de Yuri, ella no dijo nada. No digo que no ame Yuri, pero creo que lo ve más como un hermano mayor con el que puede jugar y contarle cosas. Pero Wolfram se tomó más en serio su rol como padre para ella. Shino está obsesionado con Wolfram, no tengo pruebas pero tampoco dudas. Déjame te explico mi proceso de pensamiento sesgado. ¿Recuerdas la escena de las llaves? Wolfram fue el único con el que fue amable, y ok, puedes rebatirme que es porque estaba siendo poseído, pero eso no te hace que tengan que ser amables contigo. En todo caso, Shinobu estaba medio loco en ese entonces. Y luego el desastre que hizo en el palacio en uno de los OVAs solo porque Wolfram estaba preocupado por su futuro con Yuri. Las pocas veces que Shinobu ha hablado con Wolfram en persona es amable con él, pero con el resto es sarcástico y burlón. Nos van a entender en unos CD dramas que a Shinobu le gusta poseer a Wolfram, y creo que hay una parte en las novelas en donde dice que es lindo cuando habla dormido, lo que para nada es espeluznante, pero ok. Y hay una parte en el manga en donde también lo protege. ¿Estoy muy sesgada? ¿Sí? Bueno, ok. Pero mi headcanon es que Wolfram tiene el alma del hijo legítimo de Shinobu. Porque en serio, pongámonos uno al lado del otro y parecen padre e hijo. No me sorprendería nada si en algún punto hacen un chiste de eso en las novelas. Pero bueno, ahora hablando de Shinobu como personaje, no tengo mucho que decir al respecto porque por lo menos en el anime no nos dan tanta información. Nada más que él es el que trajo a Yuri desde su mundo a Shinmakoku y es el que planeó todo el desastre que se hace al final de la segunda temporada y se vuelve un poquito loco para el final. Y ya. Simplemente en la tercera temporada, aunque sí aporta un poco más a la trama, creo que pues es más él haciendo travesuras y cosas así por el estilo. Me cae muy bien, o sea, me gusta su personaje porque se ve que es un personaje como que sabio y también al mismo tiempo como que muy gracioso y travieso, pero pues no nos mostraron tanto de él, así que no puedo opinar tanto al respecto. Pero veremos qué pasa en las novelas. Saralegui. Me debato entre jalarlo de las greñas o pagarle la terapia. Tengo sentimientos encontrados con él.
No lo odio, pero tampoco me encanta, y en realidad no puedo empatizar con él, a pesar de que la serie se esfuerza en mostrarnos su pasado trágico para que nos dé lástima por él. La verdad es que a mí me dio igual. En cuanto a su manipulación, siento que fue bastante obvio lo que estaba tratando de hacer. Hasta me sorprendió que casi nadie se diera cuenta. Todos lo tenían desconfianza, es cierto, pero siento que Murata era el único que veía más allá. Bueno, Murata siempre hacía eso. Lamentablemente, las decisiones de Yuri a veces lo limitaban bastante. Un punto a su favor es que es muy bueno detectando las debilidades de su oponente. No me sorprende que manipulara tantas veces a Yuri, además de que Yuri es muy manipulable. Vi muchos comentarios que decían que Yuri se preocupaba más por Sara que por Wolfram. Yo no lo veo así. Si bien cuando Sara es herido tiende a ser más agresivo, movido más que nada por la ira, cuando Wolfram es herido es más como que entra en shock y no sabe cómo reaccionar. Más movido por la angustia que siente, y en parte creo que es porque Yuri no ve a Wolfram como alguien débil e indefenso, así que cuando logran herirlo, es más como un shock de no poder creerlo y esperar que no sea verdad. En cuanto a Sara, creo que lo ve como alguien indefenso al que debe cuidar, sobre todo después de que Sara le contara a Yuri sobre su pasado y su soledad. Creo que es más Yuri reaccionando a ese instinto protector que lo identifica. También vi algunos comentarios que dicen que ambos funcionaban mejor como pareja. Lo siento, pero esa sería una relación muy tóxica y abusiva. Sara no es capaz de ver a las personas como personas. Los ve como objetos o peones que puede desechar cuando quiere. Su obsesión con Yuri es un claro ejemplo de esto. De ahí en más, creo que para mí fue más bien un personaje molesto que un villano o un antagonista. Sobre todo su actitud de niño chiquito empalagoso. Cada vez que salía era tipo, ya terminemos con esto, por favor. No lo soporto. Seguiremos con el personaje de Julia, y Julia también es un spoiler, así que si no quieres escucharlo, sáltate esta parte. Julia no me gustó mucho como personaje, pero no es ella en específico, es más bien el arquetipo que su personaje representa. La mártir que es buena con todos y se sacrificó para hacer feliz a los demás. Ese tipo de personajes no me gustan, se me hacen un poco aburridos y poco creíbles también. Además, puede que sea solo yo, mi perspectiva, pero siempre me pareció que sus acciones también tenían un trasfondo un poco más egoísta, porque por muy noble que haya sido el sacrificio que hiciste, todavía dejas a gente atrás que tiene que vivir con el dolor, como Adalberto. Con esto no digo que el egoísmo sea completamente malo, pienso que las emociones pueden ser tanto positivas como negativas, pero depende de cómo las manejen las personas. Pero en el caso de Julia, siento que ella más bien quería ser parte de algo importante o un cambio verdadero en el reino, ya que su sueño era que ya no hubiera guerra y como tenía problemas de vista no podía hacer nada más. Pero no sé, este tipo de personajes nunca me han convencido. Casi como Chica de World Trigger. Si no conocen World Trigger, vayan a verla, está muy buena. No odio a Chica y en realidad su personaje me gusta más que Julia, pero cómo me estresa su actitud. Pero bueno, dejando eso de lado, además, si Shinou quería que el alma de Julia fuera el siguiente Mao, ¿por qué no la puso a ella en el trono? Nunca entendí esa parte, y si alguien pudiera explicármelo, se lo agradecería mucho. Algo que tampoco me gustó es que la gente alrededor de Yuri hablaba de una forma de Julia, pero las pocas veces que la vimos, tanto en flashback como cuando Yuri viaja al pasado, no vimos nada de lo que dijeron. Pero bueno, probablemente yo no entendí demasiado el personaje. Lo que sí es cierto es que por bastante tiempo Yuri tuvo que vivir bajo la sombra de Julia. Pasemos al siguiente punto, que es el sistema de magia, y aquí también tengo mucho que decir. Podemos hablar de que el sistema de magia es una reverenda tontería. El sistema de magia está obvia y descaradamente hecho a favor de Yuri y solo Yuri, y de su hermano a veces. Pero no vamos a hablar de Shori porque me caga ese güey. Por un lado tenemos el Marioku de los Masoku, que por lo que pude entender, porque aparte no te lo explican bien, es que los Masoku hacen una especie de contrato con algún elemento natural, pero este elemento es al parecer heredado, porque en un CD drama se dice que Wolfram heredó el elemento fuego de su madre. Yo no sé qué tan canos sean los CD dramas, pero lo dejaré así porque de nuevo no se explica mucho. También el Marioku parece tener cierto límite y este depende del talento o el nivel de poder de cada Masoku, lo que los obliga a ser conscientes de sus límites, ya que agotarlo por completo te puede llevar a la muerte. Todo chido desde ahí,
es parecido al chakra de Naruto. Entonces, ¿alguien puede explicarme por qué Yuri puede supuestamente controlar todos los elementos sin hacer ningún contrato? Y a ver, en su mayoría usa el agua con el que supuestamente sí hace un contrato. ¿Pero y los otros? Los ha usado menos, pero lo ha hecho. Entonces, ¿cómo? Ahora, Junter dice en un duelo de Yuri que él no puede usar Marioku porque aún no ha hecho un contrato. Pero Wendell dice que si él es el Mao, entonces los elementos acudirán a él, porque el Mao puede controlar todos los elementos. Entonces, ¿todos los Mao anteriores tienen esta capacidad? Porque hasta donde yo sé, Sherry-sama, que era la Mao anterior y la madre de los 3 hermanos, solo podía invocar el fuego. No entiendo. Lo que me lleva también a los personajes que usan Marioku. Desde el principio de la serie nos dicen que tanto Sherry-sama como Wolfram son los 2 Masokus de fuego más poderosos. Entonces, ¿por qué Sherry nunca lo usó en toda la serie? Podemos argumentar que a ella no le gusta pelear. Te lo compro, pero a medias. Porque se sabe que ella sabe cómo luchar. Se vio en los últimos capítulos de la segunda temporada. Pero Wolfram no es solo un soldado, es además el capitán de la supuesta élite de un escuadrón enfocado en el manejo de Marioku. Y en todos los 122 capítulos solo lo usó como 4 veces. ¿Cómo por? Además, había situaciones en las que fácilmente podían usar el Marioku para arreglar las cosas para defender la ciudad o proteger a los ciudadanos, pero nunca lo usaban. Al contrario, era cuando la situación estaba más desesperada que Yuri finalmente lo usaba. Mi punto es que si vas a hacer un sistema de magia que solo va a favorecer a tu prota, entonces no le pongas magia a los demás. Si me hubieras dicho que el Marioku solo se presentaba en los futuros reyes y reinas Masoku, te lo hubiera comprado igual y tendría más sentido porque el resto de los personajes casi no usa su poder. Pero bueno, vamos con el lado de los humanos porque todavía no acabo con esto. Horyoku es como la contraparte del Marioku, que la verdad no lo entendí porque tampoco lo explicaron bien. Algo de dioses, creo, o algo de los Shinsoku, no lo sé. Y una especie de kriptonita roja llamado Hoseki, que hace que los Masokus se enfermen y tengan náuseas. Ahora, con el Horyoku es cuando nos ponen algunas limitantes en el sistema de magia, porque al parecer los Masoku o no pueden o es más difícil invocar el Marioku en territorio humano. Lo cual es interesante, porque si no, ¿te imaginas? Los Masoku ya hubieran invadido todo el territorio humano. La kriptonita roja es otro plus para mantener a los Masoku débiles y evitar que peleen con sus espadas. Pero adivina quién sí puede convocar el Marioku en territorio humano y además es inmune a la kriptonita. Exacto, Yuri. La serie te dice que al tener Yuri tanta cantidad de Marioku es capaz de soportar esto. Aparentemente sí lo debilita, pero es en menor medida que a un Masoku promedio. Y sin ofender, pero esta justificación está pasada por el Porque de nuevo, si me vas a poner limitantes en tu sistema de magia, entonces que sean equitativas y afecten a todos tus personajes. Si no, ¿cuál es el sentido? El único limitante de Yuri con su Marioku es que no lo puede controlar, y nunca entrena para controlarlo, la verdad. Pero solo le basta con enojarse para lanzar una ola de poder y terminar con el problema en turno. Y hacer letritas que dicen justicia. Es demasiado conveniente para el personaje. Ahora, nos dicen que la limitante es en ambos sentidos y que los practicantes de Horyoku no lo pueden usar en territorio Masoku. Pero luego vienen los tipos del Cuervo Blanco, de la 3ª temporada, y la Señora Sin Cejas, que no solo sí pueden usarlo, sino que incluso le ganan tanto a Wolfram como a Wendell contra su Marioku, 2 de los supuestos Masokus más fuertes después de su madre. Pero adivina quién los termina venciendo al final. Por supuesto, Yuri. Entiendo que se quiera hacer sobresalir a tu personaje principal, pero este tipo de cosas hacen que se vuelva tedioso de ver, porque sabes que al final Yuri va a resolver todo y le quita lo emocionante. ¿Que Yuri es más fuerte que Shino? Shino es un fantasma, así que no cuenta. Y de nuevo, es una mala justificación porque nunca hemos visto a Yuri entrenar su Marioku. Básicamente se lo regalaron por el poder de la amistad y ya es el equivalente de Goku Super Saiyajin 4 o es Naruto modo sabio con el chakra de Kurama, pero sin entrenar. Me molestó mucho el sistema de magia. Y más porque en realidad era interesante y tampoco pido demasiado porque de nuevo, esto no es un shonen.
Solo pido coherencia y que si le vas a poner reglas a tu sistema de magia, mínimo las respetes. Pasemos a la tercera temporada. Ni siquiera sé por dónde empezar aquí. Creo que puedo empezar con lo que sí me gustó. Tengo que decirlo, tenía potencial. Sobre todo el drama político que pareció girar en torno a Wolfram en los primeros capítulos. Pero de nuevo decidieron pasárselo por donde les dio la gana. Tengo entendido que tanto el anime como el manga se desvían de la trama original de las novelas en algún punto. Entonces, si te ibas a tomar libertades creativas, al menos dame algo interesante. Más si me estás planteando un problema político con un posible nuevo candidato al trono. No digo que coronaran de verdad a Wolfram, aunque hubiera sido interesante ver cómo se desarrollaban todos los sucesos de esta temporada si Wolfram hubiera estado en el trono. Pero al menos no me lo arregles en solo 2 capítulos. Sería interesante ver cómo le haría el resto de personajes para mantener a Yuri en el trono. Porque seamos sinceros, y lo siento para las fans de Yuri, pero como rey, Yuri es incompetente. No es una sorpresa, Yuri solo tiene 16 años, tiene una visión muy ilusa de la vida. Su enfoque diplomático no es el problema son las decisiones y acciones que toma y las consecuencias que éstas tienen para mantener ese enfoque. Pero daré mis puntos más tarde. Ahora, otra cosa que hubo en esta temporada es que hubo un retroceso en los desarrollos de los personajes, sobre todo en Wolfram. Wolfram empezó como un personaje egoísta, caprichoso y de mente cerrada, y pasó a un protector cariñoso y decidido a hacer lo que sea por la gente que ama. Y en la tercera temporada lo relegaron a un simple alivio cómico y un odio celoso irracional, y da coraje porque vemos destellos de Wolfram siendo maduro, entendiendo las sutilezas políticas, sacrificándose por los demás, como lo vemos cuando renuncia a su compromiso con Yuri solo para que siga siendo el rey. Pero son solo destellos pequeños que se apagan porque se pone celoso, hace algo irracional o algo cómico, que sinceramente ni siquiera da risa. La escena de cuando llegaron a Caloria y Wolfram es perseguido por Kison, una oveja para los que no sepan, para mí no fue graciosa, me dio lástima por el personaje. Gunther también. Gunther siempre fue un alivio cómico, desde el principio, pero aquí fue incluso exagerado. Fue incómodo de ver cómo prácticamente acusaba a Yuri. Sabemos de la adoración que Gunther tiene hacia Yuri, pero en la tercera temporada casi sobrepasa una raya, sobre todo cuando recordamos que Gunther, independientemente de su edad como Basoku, es un adulto y Yuri un niño de 16 años. A mí en lo personal no me gustó. Podrías rebatirme, el Wolfram también es un adulto ya que tiene 82 años. Pero hay diferencias aquí. Para empezar, Conrad ha dicho que Wolfram es alguien joven en términos Basoku. Podríamos pensar que lo es tanto en edad como en mentalidad, porque si bien Wolfram tiene sus momentos de madurez, la mayor parte del tiempo actúa como un adolescente, al igual que Yuri. Creo que es una de las razones por las que Yuri lo considera un amigo a él tanto como a Murata, quien, dicho sea de paso, tendría más de 4000 años. Y segundo, nunca vemos a Wolfram propasarse con Yuri. Se vayan juntos, cierto, pero ¿y qué? Es algo que empezó Yuri y es algo normal en la cultura japonesa. Duermen juntos, cierto, pero cada quien en un lado de la cama y con Greta en el medio a veces. En cambio, Gunther ha hecho comentarios en el que textualmente dice que quiere ver a Yuri como vino al mundo. Llámame mojigata si quieres, pero a mí ese tipo de cosas me incomodan mucho. En cuanto a la trama general de la tercera temporada, la sentí como la misma fórmula de las otras dos. Entiendo que no es lo mismo el drama de las cajas si lo comparamos a Saralegui, Gran Cimarrón y Los Cuervos Blancos, pero si lo vemos desde un punto general, es Gran Cimarrón queriendo la guerra, otras dos organizaciones con sus propias agendas y alguien que quería aprovecharse del poder de Yuri, y todo se soluciona porque Yuri se niega a desconfiar de los otros y sabe que todos son buenos en el interior. En serio, esa temporada me estaba volviendo loca. La inocencia de Yuri sobrepasó los límites. Creo que lo único que me gustó fue que Gran Cimarrón nunca se dejó influenciar por el poder de la amistad de Yuri y siguió haciendo sus cosas. ¿Saben qué me molestó más? Spoiler aquí. Bueno, spoiler en todo el video en realidad. Fue lo de la espada de la señora sin cejas. Cuando Saralegui se la lleva y luego la usa para darle poder a Genos, y literalmente hacen un desmadre en Jinmakoku, ni siquiera en el palacio donde por lo menos había gente que se sabía defender. No, fue en la ciudad, y Yuri no solo perdona, sino que aparte les pide perdón a Saralegui y a la señora sin cejas por no poder ayudarlos.
Creo que me salió una hernia del coraje. Estamos hablando de Yuri, quien en sus primeros días en Shimakoku decidió convertirse en rey y le prometió a un niño herido defender a la gente de su país. Después de ver cómo atacaban a un pueblo pequeño, pedirle perdón a la gente que atacó toda su ciudad capital y probablemente hubo muchos heridos. O sea, ¿cómo es eso, Yuri? ¿Sabes? Me dio mucho coraje. Ni siquiera puedo explicar el coraje que me dio. O sea, me acuerdo y me sale la hernia de nuevo. Me voy a dejar hasta aquí la tercera temporada antes de que me dé algo. Me va a salir una tercera hernia, yo creo, de solo acordarme. Pasemos a Yuri Shibuya. Llegamos a la cereza del pastel. Primero voy a aclarar esto. A mí sí me gusta Yuri. No es mi favorito como Wolfram, pero sí está dentro de mi top 3. Pero tengo muchos problemas con él. Empezando por su inocencia, rayando a ingenuidad, rayando a estúpido. Ok. Como ya había comentado, no tengo problemas con el método de diplomacia con el que Yuri quiere reinar. Es en realidad lo que los Masokus necesitan. Los tipos vienen de casi terminar una guerra. Lo menos que necesitan es una nueva. Yuri es un niño que tiene 15 años al comienzo de la serie y 16 en la tercera temporada. Tiene una idea muy simple e idealizada de los problemas y las consecuencias de estos. El hecho de que todos a su alrededor, a excepción de Wolfram y Wendell, quieran mantener esa ingenuidad intacta no le está ayudando. Al contrario, lo hace inconsciente de las consecuencias que sus acciones causan y hace que tome decisiones que perjudican más de lo que ayudan. Tomemos como ejemplo la primera vez que Gran Cimarrón quiso ir a la guerra. De nuevo, spoiler aquí. Ya ni debería decir eso, hay spoilers en todos lados. Gran Cimarrón declara la guerra cuando Yuri no está en Shinmakoku. Vuelve y Conrad y Gunther le dicen que tiene que volver a la Tierra porque es peligroso para él estar ahí. Y le explican lo que pasó. Yuri dice que no entren en guerra mientras él no está. Conrad le dice que lo intentarán y Yuri tajante dice que no lo intenten, que no lo hagan y punto. ¿Qué pasa después de esto? Gunther termina envenenado y Conrad herido de muerte. Pero quiero que nos enfoquemos en lo que Yuri ordenó. No lo intentes, no entres en guerra y punto. Necesitamos recordar que es Gran Cimarrón los que están atacando a Shinmakoku. ¿Qué espera Yuri que hagan? ¿Solo defenderse? Solo puedes defenderte hasta cierto punto. ¿O acaso van a invitar a sus atacantes a sentirse como en casa y abrir las puertas del palacio para que entren? Ah, espera, ya hizo eso en la tercera temporada. La diplomacia es buena, pero no cuando daña a terceros. Hay momentos en los que parece que Yuri se preocupa más por los humanos que por los propios Masoku, y eso en un rey no es aceptable. Muy bonito su discurso de igualdad entre Masokus y humanos, pero no cuando estos últimos entran a tu país a dañar a tu gente, y él aparte se disculpa con los humanos por no poder ayudarlos. Fue un rasgo que me molestó mucho de Yuri, pero bueno, pasemos a otro punto. Empezar este punto con una pregunta. ¿Es Yuri un Gary Stu? Cuando terminé la serie me metí a los comentarios porque, seamos sinceros, es la parte más divertida de ver series en línea. La gente es bien ocurrente y es divertido leerlos. En uno de los comentarios vi que alguien llamaba a Yuri un Gary Stu y a mi parecer, y esto es solo mi opinión, no creo que lo sea. Pero dime tú qué opinas de esto. Primero, en palabras simples, ¿qué es un Gary Stu? Básicamente, alguien favorecido por la historia. Ok, ya. En términos sencillos, es el personaje perfecto. No tiene defectos, y si los tiene, solo lo hacen más atractivo. Es bueno en todos los campos, ya sea inteligencia, deporte, pelea o lo que se te ocurra. Siempre tiene la razón y todo le sale bien. Y esto solo en palabras generales. Pero creo que ya podemos tachar muchas de estas características que Yuri no tiene. ¿Qué es lo que pasa con Yuri entonces? Yo pienso que Yuri es un personaje muy poderoso, hablando en términos de Marioku, pero que tiene a su lado a mucha gente competente, empezando por los tres hermanos. Seamos honestos, sin Wendell, Conrad y Wolfram, Yuri no hubiera durado ni un día en Shinmakoku. En el primer capítulo tuvo que ser salvado por Conrad. Wolfram constantemente se pone frente a él para protegerlo y Wendell lo protege de la política. La única vez que intentó salvar a alguien, terminó siendo secuestrado él también, y llámame loca, pero estoy segura de que Wolfram pudo haber escapado antes de no ser porque ahora tenía que cuidar de Yuri.
Y en realidad el resto de esa pequeña aventura fue Wolfram cuidando de Yuri. Pasamos de una misión de rescate para Wolfram a una para Yuri. Uy, que ese es otro de mis puntos, pero ahorita vamos para allá. A lo largo de la historia vemos que a Yuri casi no le gusta estudiar y constantemente se escapa de sus lecciones con Gunther. No practica con su Marioku y aunque sí entrena con su espada, lo hemos visto solo en contadas ocasiones. Y casi nunca pelea o lleva a Morphine con él. Morphine es su espada, para los que no sepan, es su espada demoníaca. Creo que lo único que sabemos que sí aprendió a hacer fue a montar. En lo único en lo que sí voy a estar de acuerdo es que tanto la historia como el sistema de magia favorecen a Yuri. Ahora, por favor dime que no soy la única que está enojada porque todo, y digo todo, está enfocado en Yuri. Y a ver, no estoy hablando de que es porque Yuri es el protagonista y todo tiene que girar alrededor de él. No, estoy hablando de que hay escenas con carga emocional para otros personajes, pero la serie siempre se enfoca en los sentimientos de Yuri y no en los personajes que están teniendo esta carga emocional. Y esto pasa normalmente en escenas de los tres hermanos, más específicamente en Conrad y Wolfram. Pero contexto, hay un capítulo en el que Yuri ve los recuerdos de Julia sobre la guerra. Aquí, Yuri y Julia se preparan para ir a ver al escuadrón de Conrad ir al frente. Wolfram, a quien no se le permite ir a pelear, está encerrado en el castillo y le da a Yuri un ramo de flores. Anteriormente a esto, nos mostraron a Wolfram enseñarle las flores a Yuri y decirle que su madre las cultivaba y le contó el nombre de cada una de ellas, a excepción de una. Y es esta la que le da a Yuri y le pide que se la dé a Conrad. Julia reconoce las flores y le dice que se llaman Conrad sobrevive a la tierra. Esto es importante para el personaje de Wolfram porque recordemos que para este entonces él no se llevaba bien con su hermano por ser un mestizo. Pero aún así, muy a su estilo, le estaba pidiendo a Conrad que volviera a salvo de la guerra. ¿Y qué hizo la serie? Lo convirtió en algo de Yuri. Lo enfocaron en los sentimientos de Yuri y me dio mucho coraje, porque esas flores eran los sentimientos de Wolfram hacia su hermano. Y como a pesar de todo, Wolfram siempre lo quiso y lo único que esperaba era que volviera a salvo. No saben cuánto me enojó esta escena. La siguiente es cuando Conrad queda gravemente herido y nadie sabe dónde está o si está vivo o si ya se fue con Shinobu al otro mundo. Nada. Y luego pasan cosas que no puedo decir porque spoiler de nuevo, aunque ya dije muchos, pero aquí. Pero se puede ver que tanto Wendell como Wolfram están preocupados por él y tratan de sobrellevar la situación, pero de nuevo todo se enfoca a los sentimientos de Yuri y sin ofender, pero es muy insensible de su parte pensar que es él el único que está sufriendo por toda la situación de Conrad, cuando lo conoce de hace menos de un año, pero a sus hermanos no les dan el tiempo suficiente en pantalla para que nosotros sepamos cómo se sienten. Entiendo que Yuri es muy emocional y todo eso, pero Wendell y Wolfram son sus hermanos. ¿Por qué no nos muestran un poco más de ellos? Ni siquiera digo que nos muestren una escena de ellos llorando o gritando o algo súper dramático, porque Wolfram sí grita en un capítulo, pero bueno. No, o sea, pudo simplemente ser a Wendell en su oficina tejiendo en el atardecer y Wolfram entra en silencio y se sienta a su lado, uno al lado del otro sin decir nada, pero acompañándose juntos. Y no sé, tal vez después llega Sherry-sama y los abraza a ambos por detrás o algo así. No era tan difícil mostrarnos algo de ellos como familia, pero en cambio decidieron mostrarnos solo en cómo Yuri se sentía. Pero bueno, ya para terminar, aunque estoy de acuerdo en que Yuri no es un Karies-tu, sí puedo decir que su evolución a lo largo de la serie fue casi nula. Él empezó siendo de una forma y terminó siendo el mismo personaje. Pequeños matices de cambios sí tuvo, pero en general seguía siendo el mismo personaje. Bueno, creo que ya saqué todo lo que quería sacar. Para concluir, y a pesar de todo lo que dije y todo lo que me quejé, la historia sí me gustó y la disfruté mucho. Créeme, no me metería a leer los libros si no me hubiera interesado. Son como 18. A ver cómo me va, porque sí son bastantes.
En cuanto a las novelas, no sé si les voy a hacer reseña una por una o me voy a esperar a leer todos los 18 libros que tienen hasta ahorita, 17 creo, no sé, y hacer una reseña en general, pero ya veré. Ahora, hablando de la ilustración para este video, decidí usar una captura de pantalla, una escena del final de la segunda temporada, creo, o el principio de la tercera, bueno, no sé. Pero con un enfoque en donde Wolfram sí fue coronado como el Mao, porque estoy obsesionada con la idea de Wolfram siendo el rey de los Mazoku y casi no hay contenido sobre eso. Sinceramente, con el desarrollo que tuvo Wolfram de la primera a la segunda temporada, yo creo que hubiera sido un muy buen rey. Pero, ¿tú qué crees? ¿Eres Team Rey Wolfram o Rey Yuri? Esta es solo mi opinión del anime, pero me encantaría saber lo que ustedes piensan. Como esto es un anime, pues no tenemos citas, así que terminaré el video hasta aquí. No olvides, si te gustó, no olvides darle like, compartir, suscríbete, coméntame algo, me encantaría escucharlos. Mis redes sociales están aquí por si quieres seguirme también. Y nos vemos en el siguiente Spin Paint reseña. Bye.